Decían que todas las personas exitosas trabajan duro, pero para RMC Ayumu, quienes creían en esos cuentos de hadas eran unos tontos. La gente solía afirmar que todos tenían las mismas condiciones y las mismas oportunidades, pero existía una enorme diferencia en el nacimiento, apariencia, poder económico y talento. Ayumu entendía que esos eran factores fuera del control de una persona. Recordaba el dicho de que el fracaso era culpa de quienes no se esforzaban. Sin embargo, en su opinión, si el trabajo duro siempre garantizara resultados, todos lo harían. También recordaba una teoría que decía que incluso la capacidad de esforzarse desde el principio estaba determinada por la genética, pero Ayumu decidió no depender de esa teoría. Se propuso no holgazanear y nunca dejar de dar lo mejor de sí, pensando que al menos no perdería contra aquellos nacidos en mejores circunstancias que ni siquiera tenían que intentarlo. Planeó estudiar con todas sus fuerzas, entrar en un buen instituto y cambiar su vida. La familia de Ayumu no podía permitirse enviarlo a una academia ni comprar materiales de estudio caros, aún así creía que estudiar con un solo libro de texto era suficiente y estaba seguro de que podía cambiar su vida. Más tarde, después de clase, su libro fue arrojado al río, lo miró con desesperación un momento antes de recuperar el libro mojado y volver a meterlo en su mochila. Poco después llegó al edificio de apartamentos y se dio cuenta de que había olvidado meter la ropa tendida. Anunció su regreso a su padre, quien lo recibió cálidamente, pero luego notó que estaba empapado. Ayumu explicó que había jugado en el río con otros en el camino a casa, bromeando con que ser popular no era fácil. Su padre lo llamó travieso y él respondió que debía haber salido a él. Luego su padre le dijo que le había dejado la cena y que habían recibido nuevos productos, pidiéndole su opinión. Ayumu caminó hacia el apartamento y entró, preguntándose qué quería decir su padre con cena, ya que siempre era comida a punto de ser desechada. Vio la comida empaquetada sobre la mesa y se preguntó si aún era un bento de tienda de conveniencia. Aún así, eso le hizo darse cuenta de lo importante que era triunfar, también por el bien de su padre. Al día siguiente en el aula, Ayumu estaba sacando su libro de la mochila cuando un matón se acercó y se tapó la nariz, gritando que Ayumu apestaba. El matón, Yasue Koji, se burló preguntando si de verdad iba a usar un libro que olía a alcantarilla, aunque ellos mismos lo habían arrojado al río. Ayumu solo se rió en respuesta. Yasue se acercó aún más, todavía tapándose la nariz, y lo provocó diciendo que la tienda de su padre también era asquerosa y que incluso había salpicado barro en el letrero. Ayumu se sobresaltó al recordar cómo su padre había estado limpiando el letrero el día anterior, se dio cuenta de que no solo lo acosaban a él, sino que también atacaban la tienda de su padre. Lleno de ira empujó su pupitre y se levantó. Yasue le preguntó con calma qué estaba haciendo, si intentaba rebelarse. Ayumu levantó el puño listo para golpear, pero por supuesto lo destrozaron a golpes. Yasue se agachó y le dijo que estaba siendo insolente, preguntándole si de verdad pensaba que podía rebelarse. Le recordó que era la primera vez que se atrevía a alzar una mano contra ellos y, agarrándolo del cuello, se burló diciendo que con un puñetazo así jamás lograría acertar. Luego Yasue le dio un puñetazo en la cara y lo volvió a derribar. Yasue le preguntó si realmente creía que podía desafiarlo y le recordó que la tienda de conveniencia de su padre era una franquicia de su compañía. Añadió que incluso entre las sucursales, la tienda del padre de Ayumu tenía el margen de ganancia más bajo y que había oído que era la ubicación con peor rendimiento. Se burló llamando tanto a Ayumu como a su padre completamente inútiles. Ayumu sabía que el padre de Yasue era el presidente de una cadena nacional de tiendas de conveniencia, la empresa matriz que operaba Ekmart, y también el presidente de Iko Holdings, en otras palabras, un hombre al que su padre jamás podría enfrentarse. Ayumu comprendió que nunca podría ganar contra Koji, el heredero de Iko Holdings. Tras unos minutos más de golpearlo, Koji y sus secuaces se alejaron, dejando a Ayumu arrodillado en el suelo, con las rodillas y los codos apoyados, llorando de dolor y de una ira impotente. Sabía que apenas podía soportar los insultos, las bromas, las burlas y que tiraran sus cosas, pero lo que le estaba pasando ahora era lo peor de todo. No era que Ayumu lo odiara por el dolor físico, el acoso ya se había convertido en parte de su realidad diaria. Sin embargo, más que nada, lo que más miserable y humillante le resultaba era pensar que, si no se hubiera resistido, no habría tenido que verse tan patético. De repente, alguien apareció a su lado y le preguntó si estaba bien. Levantó la mirada y vio que era Mizunasi Akiba. Ella le dijo que tenía la cara hinchada y que le pondría una curita. Antes de que pudiera responder, ya había sacado una venda y le dijo que podía contar con ella si necesitaba algo, y que también podía prestarle sus libros de texto. Luego le aseguró que se encargaría de decirles que pararan. Ayumu apartó la mirada y apretó los dientes antes de suplicarle que no lo hiciera. Cuando ella se resistió, él le aseguró que estaba bien y que no pasaba nada. Ella se levantó y le dijo que lo entendía. Ayumu se consideraba lo peor, sabiendo que Mizunasi era hermosa, inteligente y capaz de todo, todos en la clase la admiraban. No podía creer que alguien como ella fuera amable con alguien como él.
No podía entender esa sensación incómoda que sentía mientras ella se daba la vuelta para irse. Antes de marcharse, le recordó que odiaba a esos tipos y le dijo que hiciera lo posible por no perder contra gente astuta y cobarde, porque a ella le gustaban más personas como él. Ella se alejó y Ayumu recordó sus ojos, eran los ojos de alguien que realmente estaba mirando algo. Supuso que no estaba mintiendo, podía notar que Mizunasi realmente los odiaba, y eso significaba que, en sus ojos, él no era alguien de su nivel. Se levantó pensando que Mizunasi era realmente linda y quería que ella lo viera como un igual. Ese pensamiento lo hizo decidir que debía esforzarse al máximo. Más tarde, después de clase, estaba en el vestuario cuando escuchó a alguien decir deja de hacerlo. Se sorprendió al reconocer la voz, era Mizunasi. Yasue respondió molesto llamándola fastidiosa. Ayumu agarró rápidamente su mochila y se escondió, dándose cuenta de que Mizunasi estaba enfrentándose a Yasue. Luego la oyó decirle que acosar a los débiles estaba mal. Se sorprendió de que ella lo considerara débil, pero sabía que si Yasue le ponía una mano encima, él tendría que protegerla. Sin embargo, escuchó a Yasue burlarse preguntando si era así, y luego decir que ella era una mujer terrible. Yasue añadió que si alguien tan bonita como ella actuaba amablemente con alguien como Ayumu, ese debilucho seguramente se enamoraría de ella. Ella respondió que eso era imposible e insistió en que Ayumu no caería en un acto así. Entonces Yasue le preguntó si ni siquiera se daba cuenta y le advirtió que no le diera falsas esperanzas a Ayumu, porque ella era su prometida. Ayumu, escondido detrás, quedó atónito, no podía creer lo que estaba oyendo, especialmente recordando que Mizunasi había dicho que odiaba a Yasue. Yasue le dijo entonces a Mizunasi que alguien como él, el hijo de una gran corporación, y alguien como ella, de una familia prominente, vivían en un mundo completamente diferente al de alguien como Ayumu. Añadió que solo alguien como él podía igualarla en estatus. Antes de escuchar más, Ayumu salió corriendo del vestuario y siguió corriendo mucho más allá de los terrenos de la escuela. Lloró pensando que esforzarse no tenía sentido, que todo estaba determinado por el talento y por lo que uno recibe al nacer. Creía que nunca podría vencer a alguien con belleza, riqueza y talento, por mucho que se esforzara. No existía tal cosa como ser recompensado por el esfuerzo. Siguió corriendo sin prestar atención a dónde iba, maldiciendo entre dolor, hasta que de repente tropezó y cayó al suelo. Pero no se levantó enseguida, en su lugar gritó que el esfuerzo no valía nada. De pronto, una máscara en la pared habló y preguntó si debía garantizar el resultado. Ayumu levantó la mirada en Sok y vio que la máscara se movía fuera de la pared. Se quedó paralizado de miedo al verla transformarse en un monstruo, que le dijo que si lo deseaba, le daría los resultados de su esfuerzo. Ayumu retrocedió arrastrándose y gritó preguntando qué demonios era eso. La criatura respondió que su nombre era Dasoku, el que devora la pereza humana. Dasoku le dijo que, dicho en lenguaje humano, era como un diablo. Ayumu le gritó que no mintiera, llamándolo pervertido. Con calma, Daisoku le dijo que mirara alrededor. Ayumu se sobresaltó al ver a una pareja mirándolo asustada, pues parecía estar murmurando solo. El Soku explicó que era el único que podía verlo. Al darse cuenta, Ayumu pensó que si nadie más podía verlo, entonces tal vez realmente era un diablo. Sin esperar más pruebas, salió corriendo gritando que, fuera lo que fuera, era peligroso. Siguió corriendo, pensando por qué siempre le pasaban cosas raras y creyendo que de verdad le tocaba lo peor. Momentos después llegó a su apartamento y cerró la puerta de golpe, pero justo cuando empezaba a recuperar el aliento, gritó de miedo porque alguien le había tocado el hombro. Se dio la vuelta y se desplomó en el suelo al ver a Daisoku dentro del apartamento. Ensok preguntó cómo lo había seguido. Inclinándose hacia él, el Soku le recordó que era como un diablo y le preguntó si ahora le creía. Tartamudeando, Ayumu dijo que le creía y rogó que lo perdonara, pero Tosoku le dijo que no se confundiera, no estaba allí para quitarle la vida. En cambio, estaba allí para darle los resultados de sus esfuerzos. Confundido, Ayumu preguntó qué significaba eso. El Soku le mostró su teléfono. Ayumu preguntó cuándo se lo había quitado, pero el Soku empezó a deslizar la pantalla y, tras instalar algo, le lanzó el teléfono de vuelta. Ayumu le gritó que no instalara aplicaciones raras, pero Tosoku insistió en que era necesario para cumplir sus deseos. Ayumu lo miró completamente confundido y luego miró el teléfono, había aparecido una nueva aplicación con un logo de monstruo morado titulada Rantolaffer. Le preguntó a Tosoku qué era y si el icono se suponía que lo representaba a él. Tosoku preguntó alegremente si se veía lindo. Ayumu solo lo miró en silencio. Tosoku abrió la aplicación él mismo y le dijo que la abriera. En la pantalla comenzaron a aparecer explicaciones. Ayumu preguntó qué era y el Soku respondió que era una forma de clasificar las habilidades y cuantificarlas, haciéndolas más fáciles de entender para los humanos. La app mostró el estado de Ayumu y el Soku empezó a enumerar sus habilidades. Ayumu preguntó si la escala era sobre 100,
pero Daisoku respondió que no había límite, si alguien era realmente capaz, podía tener más de 100 puntos. Ayumu suspiró diciendo que era totalmente débil. Daisoku estuvo de acuerdo de inmediato y le preguntó si en serio pensaba que estaba del lado de los fuertes. Sin embargo, Daisoku le aseguró que precisamente con gente débil como él era donde la app mostraba su verdadero valor. Daisoku entonces le preguntó si Ayumu podía hacer arroz frito. Él respondió que no podía. Daisoku le indicó que tocara el botón de ordenar en la app y dijera, quiero poder hacer arroz frito. Ayumu hizo lo que le dijeron y la app mostró el mensaje, resultado de esfuerzo deseado aceptado. Se sintió mareado cuando apareció un icono de carga. De repente algo salió de su teléfono y le golpeó directamente en la cabeza. La app anunció, el alquiler comenzará ahora. Para su sorpresa, su cuerpo comenzó a moverse por sí solo, abrió la nevera, sacó ingredientes, cortó verduras y empezó a cocinar arroz frito. Cuando terminó de cocinar, recuperó el control. Probó una cucharada y quedó asombrado, estaba delicioso, 100 veces mejor que un bento descartado. Tosoku le preguntó si ahora lo entendía, explicando que ese era el poder del rental offer, pero añadió que solo era un alquiler, en otras palabras, Ayumu tendría que devolverlo después. Tosoku le dijo que revisara la condición de reembolso. Él lo hizo y la aplicación mostró la condición de reembolso, leer recetas en un sitio web de recetas durante 10 minutos hoy. También incluía un enlace. Ayumu asintió diciendo que entendía. Tosoku explicó con más detalle que primero obtendría la habilidad y después, más adelante, tendría que completar el esfuerzo necesario para que esa habilidad se volviera completamente suya. Ese era el concepto de la app Rental Offer. Ayumu preguntó qué pasaría si ignoraba la condición de reembolso después de obtener la habilidad, y el Soku respondió con calma, morirás. Ayumu se levantó de un salto horrorizado y gritó preguntando si eso también aplicaba al tutorial que acababa de completar. El Soku lo confirmó con naturalidad y añadió que, si no hubiera leído las recetas, ya estaría muerto. Furioso, Ayumu le gritó por haber instalado una app tan peligrosa sin permiso, pero el Soku solo se rió, diciendo que era difícil tomárselo en serio mientras comía arroz frito tan feliz. Luego, recordando la crueldad de Yasue, Ayumu se puso serio, le dijo al Soku que hasta ahora solo había usado la app para algo trivial como hacer arroz frito, pero se preguntaba si podía usarla para volverse fuerte como un artista marcial profesional. El Soku sonrió con malicia y dijo que sí, pero advirtió que la cantidad de esfuerzo requerida sería extrema, correr 100 kilómetros, levantar 100 kilogramos 50 veces por 10 series y más. Ayumu gritó que moriría con todo eso. Tosoku respondió que pasar de cero a la élite exigía ese nivel de esfuerzo, pero que si solo quería darle un golpe a un matón de su clase sería mucho más fácil. De repente, barro salpicó la ventana de su apartamento, Ayumu miró hacia abajo y vio a los matones junto a Yasue, arrojando más barro mientras se reían. Su padre salió para detenerlos, pero también le arrojaron barro a la cara. Ayumu observó lleno de rabia cómo se burlaban de su padre por quedarse callado incluso después de ser humillado, mofándose de que de tal padre, tal hijo, que ambos eran demasiado cobardes para contraatacar. Entonces Yasue le dijo cruelmente a su padre que incluso cuando su esposa fue arrebatada por un ejecutivo de la empresa, él solo sonrió y le lamió los zapatos, preguntándole si no le daba vergüenza seguir vivo. Aún así, su padre permaneció en silencio. Desde la ventana, Ayumu sabía que la app de Rental Offer era sospechosa y que si pedía el deseo equivocado podría costarle la vida, pero decidió que aunque fuera peligrosa haría que los matones se arrepintieran, incluso si significaba venderle el alma al diablo. Tocó la app para pedir un deseo. En ese momento, su padre sonrió y le dijo a Yasue que, aunque él pudiera ser el heredero de la empresa matriz, estaba seguro de que su padre se sentiría decepcionado si supiera lo que Yasue estaba haciendo. Añadió que fingiría no haber visto nada y le ordenó con calma que se fuera a casa. Eso enfureció aún más a Yasue, quien exigió saber qué era ese tono condescendiente. Se burló diciendo que aunque el padre de Ayumu estaba en lo más bajo, aún actuaba como si hubiera llegado a la cima solo por ser adulto. Yasue advirtió entonces al padre de Ayumu que a partir de mañana haría sufrir a Ayumu. Añadió además que su padre quería abrir una tienda más grande cerca de la estación y que la tienda con las ventas más bajas sería cerrada. El padre de Ayumu se quedó paralizado, incrédulo, mientras Yasue lo provocaba preguntando si era verdad que su tienda no podría continuar. Desesperado, el padre de Ayumu abrazó el pie de Yasue y gritó que solo quería asegurarse de que su hijo pudiera asistir bien a la universidad, pero que si la tienda quebraba no podría hacerlo. Yasue, frío, le ordenó que se disculpara y declaró que le enseñaría cómo mostrar verdadera sinceridad. Momentos después, el padre de Ayumu estaba completamente calvo y desnudo, arrodillado en el suelo, disculpándose ante Yasue. Los amigos de Yasue lo grababan mientras se reían y gritaban que había un pervertido en la tienda. Finalmente se fueron corriendo, y Yasue sonrió con desprecio mirando hacia abajo al padre de Ayumu, diciendo que nunca quería convertirse en un adulto así. Desde la ventana de su habitación, Ayumu lo presenció todo y apretó con fuerza su celular, ardiendo de furia.
Más tarde, en el parque, los matones se reían del video del padre de Ayumu, bromeaban diciendo que era la primera vez que usaban una máquina de cortar pelo, pero que afeitarle la cabeza a alguien había resultado muy divertido. Luego hablaron de hacerle lo mismo a Ayumu en la escuela, pero Yasue les dijo que pararan, que sería aburrido repetir lo mismo, los instó a pensar en algo más impactante. Uno de los amigos de Yasue estuvo de acuerdo y mostró el video a unas chicas, pero de repente barro les salpicó la cara. Todos entraron en pánico y se giraron para ver a alguien jugando con el barro, era Ayumu. Se acercó y se detuvo. Yasue le preguntó si pensaba lanzarlo, recordándole que en educación física apenas podía lanzar una pelota débil en el balón prisionero, advirtiéndole que no se pusiera arrogante solo porque tuvo suerte una vez. Pero Ayumu lo contradijo, lanzó el barro y le dio de lleno en la cara a Yasue. Los matones quedaron atónitos. Ayumu, en cambio, se sintió orgulloso, el antiguo él nunca habría podido hacerlo, pero gracias a su habilidad alquilada, la destreza de un suplente de béisbol de secundaria, sí podía. Yasue, furioso, exigió saber si Ayumu era estúpido o quería morir. Se acercó gritándole cómo se atrevía a alguien como él, y le ordenó mirar lo que le había hecho a su cara. Lanzó un puñetazo diciéndole que debía vivir con miedo, pero Ayumu logró esquivarlo, sorprendiendo a Yasue. Ayumu lo había esquivado gracias a su habilidad alquilada, la habilidad para derrotar a un delincuente de secundaria. Se dio cuenta de que ese era el límite de lo que podía manejar por ahora, si la habilidad era demasiado avanzada para él, no podría pagarla. Corrió hacia adelante agradecido de que aún funcionara. Yasue se cubrió la cara y gritó preguntando qué le pasaba. Ayumu intentó golpearlo, pero Yasue esquivó y le dio una rodilla en el estómago. Ayumu jadeó y se desplomó, con saliva saliendo de su boca. Yasue comentó que su técnica de golpeo era descuidada y su defensa mala, preguntándose si el esquive anterior solo había sido suerte. Ayumu se obligó a levantarse, dándose cuenta de que había cometido un error, aunque sabía que sus capacidades físicas habían aumentado, no estaba acostumbrado a pelear, no podía seguir el ritmo del combate y no sabía qué hacer. De repente, la voz de Daisoku interrumpió sus pensamientos diciendo que era mejor no pensar tanto. Ayumu giró y vio al Soku recostado tranquilamente sobre una barra cercana. El Soku explicó que una vez que se alquilaba una habilidad, el cuerpo la recordaría desde ese momento, era mejor actuar por instinto que pensar demasiado. Ayumu preguntó qué quería decir con instinto, y el Soku explicó que si hubiera alquilado la habilidad de un artista marcial, obtendría la capacidad de pelear correctamente, pero en este caso solo alquiló la habilidad para derrotar a un delincuente. Los delincuentes no pensaban y la forma de pelear actual de Ayumu no era una que él hubiera instalado, así que necesitaba pelear instintivamente. Aún jadeando, Ayumu no entendía del todo qué significaba instinto, pero decidió cargar hacia adelante y lanzó otro puñetazo a Yasue. Yasue lo bloqueó de nuevo y contraatacó con un golpe en la cara de Ayumu. Tambaleándose, Ayumu se agachó mientras Yasue lanzaba otro ataque. Frustrado, Ayumu lanzó su puño hacia arriba deseando poder acertar aunque fuera un solo golpe, puso toda su frustración en ese golpe y logró acertar. Yasue se tambaleó. Ayumu se alegró, pero los amigos de Yasue quedaron en shock. Uno de ellos preguntó si era real y si Ayumu siempre había sido tan fuerte. Yasue, aún mareado por el golpe, maldijo y pidió ayuda, jurando que haría pedazos a Ayumu. Los otros lo rodearon. A pesar de la desventaja, Ayumu se dijo a sí mismo que estaba bien, con como era ahora, creía que podía ganar. Pero entonces uno de los matones lo sujetó con fuerza por detrás. Ayumu miró a Daisoku en silencio pidiendo ayuda, pero el Soku respondió simplemente, imposible. Dijiste un delincuente. No has obtenido la habilidad para luchar contra varias personas. Eso hizo que Ayumu sudara frío. Un momento después fue golpeado brutalmente y atado boca abajo mientras Daisoku se reía y se burlaba diciendo que se veía horrible. Daisoku se inclinó más cerca y le preguntó si aún estaba vivo. Ayumu respondió débilmente que apenas seguía vivo y que casi había muerto por culpa de ese maldito diablo, pero Daisoku le dijo que no lo culpara, era su propia culpa por no haber preparado las cosas para poder ganar contra varios oponentes. Ayumu respondió que lo entendía y, sonriendo con orgullo, le dijo a Daisoku que no se arrepentía. Daisoku se sorprendió por su sonrisa y le preguntó si se había vuelto loco. Balanceando su cuerpo hacia arriba, Ayumu agarró la viga de acero sobre él y explicó que hoy había sido la primera vez que se defendía, y eso lo hacía feliz. Tosoku le preguntó de qué hablaba y le recordó que había perdido, pero Ayumu aclaró que sí, lo habían golpeado, pero solo habían logrado lastimarle la cara. Explicó que después de darse cuenta de que no podía ganar, se enfocó en proteger sus brazos y piernas, porque si se los rompían no podría continuar con sus carreras diarias ni con las flexiones. Logró liberarse y se puso de pie diciéndole al Soku que aunque su cara estaba hecha polvo, sus brazos y piernas seguían bien. Con confianza declaró que una vez pagara el esfuerzo, se volvería aún más fuerte con el próximo alquiler. El Soku sonrió ante sus palabras, dándose cuenta de que aunque al principio pensó que Ayumu era un pusilánime, en realidad tenía una mente aguda,
lo que hizo que Daisoku se interesara aún más en él. Mientras tanto, Ayumu no dejaba de pensar en la satisfacción de haberle dado un puñetazo en la cara a Yasue. Había sido la primera vez que golpeaba a alguien y se sentía bien. Aún así, estaba decepcionado de no haber derrotado por completo a Yasue. Juró que la próxima vez, sin importar cuántos oponentes hubiera, no importaría, gritó que se volvería más fuerte. Sin embargo, a la mañana siguiente estaba gritando de dolor dentro de su habitación mientras hacía flexiones furiosamente, intentando completar 100. Le gritó al Soku que era demasiado y preguntó si de verdad hacer 100 flexiones era tan difícil. Sentado con calma detrás de él, Tosoku respondió que sí, especialmente con los brazos delgados de Ayumu. Ayumu le gritó que no se sentara sobre su espalda, pero Daisoku le recordó que no tenía forma física y no debía pesar. Aún así Ayumu se quejó diciendo que Daisoku se veía pesado, y finalmente terminó sus 100 flexiones. Luego pasó a su siguiente reembolso, una carrera de 10 kilómetros. Jadeaba con fuerza mientras corría por las calles. Tosoku comentó que Ayumu parecía del tipo que se despierta temprano y se duerme temprano. Ayumu explicó que si algo pasaba en la escuela y no podía correr después, sería su fin, por eso corría temprano en la mañana. Mientras corría, se sorprendió al ver a Mizunasi aparecer de repente a su lado. Al principio ella no lo reconoció, pero en cuanto se dio cuenta de que era él, le preguntó de inmediato si podía correr con él. Con timidez, él aceptó. Ella preguntó si estaba haciendo jogging y él simplemente respondió que sí. Luego le preguntó si había pasado algo desde entonces, pero él contestó que en realidad no quería hablar de eso. Ella respetó su decisión y le dijo que lo entendía. Mientras corrían juntos, Ayumu reflexionó que si ella solo se estaba preocupando por él, eso significaba que todavía no lo veía como un igual. Se preguntó si era por su mala personalidad. Odiaba vivir mintiéndose a sí mismo sobre sus sentimientos. Después de un rato, preguntó si podía hacerle una pregunta y ella respondió, ¿qué es? Ayumu preguntó si lo de ser prometida era verdad, explicando que había escuchado una conversación al respecto. Ella respondió con tristeza que Yasue lo había estado difundiendo, era algo que sus padres habían arreglado sin su consentimiento. Explicó que su padre tenía influencia política y que el padre de Yasue probablemente quería más conexiones, pero dejó claro que ella no quería saber nada de eso. Daisoku sonrió al ver la reacción aliviada de Ayumu. Mizunasi añadió que tanto ella como Yasue tenían exámenes en los que concentrarse y ninguno quería ser arrastrado por tradiciones anticuadas. Entonces le preguntó a qué instituto apuntaba Ayumu. Ayumu respondió que estaba pensando en el Instituto Sansui. Ella lo miró en silencio, porque sabía que Sansui era una escuela nacional, prestigiosa y estricta, construida para formar estudiantes con talento excepcional. Allí se reunían los mejores de todo el país. Al notar su silencio, Ayumu supuso que quizás Sansui era demasiado para él, pero aún así declaró con confianza que quería entrar al mejor instituto posible para que la vida de su padre fuera más fácil. Mizunasi sonrió y le dijo que era una buena ambición, y reveló que ella también apuntaba a Sansui. Luego le preguntó si sabía a dónde planeaba ir Yasue. Ayumu respondió que no lo sabía. Ella le informó que Yasue también aspiraba a Sansui. Sugirió que existían otras opciones y lo que quería era conseguir un buen trabajo, pero Ayumu se negó con firmeza, le dijo que no necesitaba compasión y que sería ridículo cambiar su camino por culpa de Yasue. Juró que lo haría a su manera, entraría a Sansui con su propio esfuerzo, vencería a Yasue y haría que Mizunasi lo viera como un igual, no como alguien digno de lástima. Sin darse cuenta, Mizunasi sonrió con brillo mientras lo observaba. Medio año después, Ayumu estaba en la ceremonia de ingreso del Instituto Sansui, mirando con confianza hacia su escuela soñada. Pensó que a partir de ese momento comenzaría su vida de preparatoria. Luego se dirigió directo al mostrador de recepción, donde los estudiantes encargados le pidieron su identificación. Sacó su celular y escaneó su ID. En Sansui, los estudiantes recibían una aplicación de manual escolar que también funcionaba como tarjeta de identificación, permitiendo acceder a diversos servicios escolares. Al escanearla, el estudiante verificaba su información y confirmaba su inscripción. Ayumu les dio las gracias y empezó a alejarse, pero antes de avanzar mucho notó que los encargados lo miraban con una sonrisa burlona. Curioso, bajó la vista hacia su número de estudiante y se dio cuenta de que indicaba que estaba asignado a la clase F. Por sus reacciones dedujo que la clase F debía ser el grupo de alumnos con bajo rendimiento. Recordó que apenas había logrado aprobar el examen de ingreso con ayuda de la app de esfuerzo alquilado, así que no era sorprendente que terminara en el fondo una vez matriculado. Aún así, sabía que los resultados de su esfuerzo estaban garantizados, solo necesitaba seguir trabajando duro y subir de nivel. Entonces se sorprendió al notar el gráfico de sus habilidades. Al abrirlo, vio que con la app podía ver sus capacidades en forma numérica. Supuso que esos valores eran establecidos por la escuela basándose en los resultados del examen y que probablemente estaban influidos por juicios personales y prejuicios. Sin embargo, notó algo extraño,
Los números en el gráfico de la escuela coincidían exactamente con los de la app del Soku. Preguntándose qué significaba, tocó el gráfico otra vez, pero no respondió. Concluyó que el sistema escolar funcionaba de manera un poco distinta. Recordando que con la app de esfuerzo alquilado podía ver estadísticas detalladas, decidió revisar su habilidad física. Se dio cuenta de que su físico y sus técnicas de pelea usadas contra Yasue, así como su conocimiento académico usado en el examen de ingreso, estaban todos influenciados por los alquileres de la app. Eso le hizo preguntarse, ¿la forma de clasificación y los criterios entre el sistema escolar y la app de Dasoku eran realmente una coincidencia, o Sansui tenía alguna conexión con Dasoku? Más tarde, esperó con los otros estudiantes nuevos en el lugar de la ceremonia. El anfitrión anunció que la ceremonia de ingreso estaba por comenzar e introdujo al presidente del consejo. El presidente subió al escenario y los felicitó por haber ingresado al prestigioso Instituto Sunsu, pero añadió fríamente que eso era todo. Dijo que ellos solo eran los mejores entre los estudiantes de preparatoria de Japón, pero desde la perspectiva de la sociedad japonesa o del mundo en general, no eran más que basura. Los estudiantes quedaron atónitos por sus duras palabras. El presidente preguntó si pensaban que los estaba acosando y declaró sin rodeos que si sentían que se habían inscrito en una escuela terrible, eran libres de irse. Continuó criticando cómo el país había promovido el individualismo sin tener la capacidad para respaldarlo, lo que resultó en un aumento de gente que se remojaba en el agua tibia de la corrupción. Les instó a mirar más allá del mar, allí la gente luchaba con todo lo que tenía, sacrificándolo todo para alcanzar mayores alturas. Solo quienes se esforzaban de verdad y aspiraban a más impulsarían el mundo hacia adelante. Les advirtió que jamás llegarían a ese nivel si permanecían cómodos y complacientes. Gritó que si pretendían vivir cómodamente bajo la protección del país, debían irse. Sunsuig era para quienes aspiraban a algo más alto. Explicó que los estudiantes se dividían en clases según su capacidad, desde la clase F hasta la clase S. Advirtió a los de clases superiores que no se volvieran arrogantes, recordándoles que las clases altas existían solo porque las bajas las sostenían. Añadió que el espíritu de nobleza oblige, la idea de que los de mayor estatus debían ofrecer bondad a los de abajo, era un principio que debían mantener. Ayumu se irritó al recordar la bondad involuntaria de Mizunasi y comprendió que aún no eran iguales. El presidente enfatizó que nadie debía descuidar el fortalecimiento de sus propias habilidades, estar en la clase S hoy no garantizaba nada, la complacencia los arrastraría hacia abajo. Por el contrario, incluso quienes comenzaran en la clase F podían superar a los demás si trabajaban lo suficiente. Con eso, terminó su discurso deseándoles lo mejor, inspirando a Ayumu a jurar que escalaría hasta la cima. Más tarde, los estudiantes se dirigieron a sus respectivas aulas. Cuando Ayumu entró a la clase F, Yasue lo vio y se irritó al instante. Yasue le puso el pie para hacerlo tropezar y Ayumu se tambaleó, a punto de estrellar la cabeza contra el escritorio, pero logró apoyar la mano con firmeza y hacer una caída gimnástica. Todos lo miraron asombrados. Yasue quedó paralizado, su plan de humillarlo el primer día había fallado. Con incomodidad, Ayumu se disculpó con sus compañeros por el alboroto, irritando aún más a Yasue, quien notó que los demás parecían impresionados. Ayumu se sentó con confianza pensando que ser intimidado estaba bien hasta la secundaria, pero ahora todo era distinto. La semana siguiente realmente sintió cuán diferente era la preparatoria. Por ejemplo, durante educación física, cuando el profesor disparó la pistola de salida, los estudiantes comenzaron a correr. Yasue tomó la delantera al principio, pero quedó en shock cuando Ayumu lo adelantó a toda velocidad, asombrando a los demás y confundiendo a Yasue. En clase de matemáticas, Ayumu resolvió con facilidad un problema difícil en el pizarrón y el profesor lo elogió como el mejor alumno de la clase F. Orgulloso, Ayumu volvió a su asiento mientras Yasue lo miraba, furioso y desconcertado. Tras una semana, durante el almuerzo, Ayumu se sentó en un banco a descansar sintiéndose genuinamente feliz. Pensó que la vida de preparatoria era increíblemente divertida, sin saber que una chica estaba escondida detrás de un árbol, observándolo y escuchándolo con sospecha. Más tarde, después de clases, caminaba a casa con una gran sonrisa, feliz de haberlo hecho bien otra vez, su debut en la preparatoria parecía un éxito. Se le llenaron los ojos de lágrimas de felicidad, contento de haberse esforzado. Sin embargo, se sobresaltó cuando su padre apareció frente a él y le preguntó si había pasado algo bueno. Ayumu respondió rápido que no era nada. Sorprendido, se dio cuenta de que ya estaba parado frente a su casa. Su padre lo miró confundido, haciendo que Ayumu recordara que en secundaria, incluso cuando ocurrían cosas desagradables, él fingía ser popular solo para mantener las apariencias. Pero ahora que su felicidad era real, ni siquiera sentía la necesidad de fingir. Subió directo a su habitación y su padre le gritó que cuando terminara arriba, bajara a ayudar con el reabastecimiento. Ayumu respondió que lo haría. Desde que entró a la preparatoria, Ayumu había decidido ayudar en la tienda como trabajo de medio tiempo, aunque solo asistía, le pagaban por ello. Tras cambiarse al uniforme de la tienda,
Pensó que una vida escolar plena también requería algo de dinero de bolsillo, y además ayudar en la tienda era divertido. Todo parecía ir bien, pero de repente, mientras trabajaba, un cliente a su lado dejó caer un paquete de comida y le pidió a Ayumu que lo recogiera. Ayumu miró el paquete por un momento, preguntándose por qué el hombre no lo recogía él mismo. Cuando se agachó para levantarlo, el hombre le estampó un autógrafo en la cara y lo arrojó fuera de la tienda, haciéndolo caer de cara contra la carretera. Temblando, Ayumu levantó la vista y vio a Yasue y a los otros matones allí con sus motocicletas. Furioso, Ayumu se dio cuenta de que todo había sido un plan de Yasue desde el principio. Yasue sonrió con malicia y dijo que parecía que Ayumu se parecía estar divirtiendo mucho en la preparatoria, y le preguntó burlándose si había olvidado cuál era su lugar. Yasue lo advirtió, lo colgaría desnudo como antes, así que debía prepararse. Uno de los hombres se ofreció para encargarse primero de Ayumu, presumiendo que no había entrado a la preparatoria y ahora no tenía más que tiempo. Balanceando el puño hacia Ayumu, gritó que quería divertirse usando un saco de boxeo por primera vez en mucho tiempo. Al ver venir el golpe, Ayumu lo reconoció como el típico puñetazo callejero amplio y abierto. Aunque últimamente la mayor parte de sus esfuerzos habían ido al estudio para el examen de ingreso, Ayumu había anticipado el acoso en Sansui y había adquirido algo de conocimiento de artes marciales. Antes de que el puño del hombre lo alcanzara, Ayumu golpeó con un rápido puñetazo recto, acertándolo limpiamente en la cara y haciendo que el hombre se desplomara en el suelo. Los demás matones se quedaron congelados de shock. Ayumu permaneció calmado, sabiendo que los golpes amplios tardaban demasiado y desperdiciaban movimiento, lo que los hacía fáciles de contrarrestar con un puñetazo recto. Yasue se sobresaltó, preguntándose cuándo Ayumu había aprendido artes marciales. Intentando recuperar el control, Yasue sonrió con burla y lo provocó, sugiriendo que no había aprendido nada que valiera la pena. De repente, otro hombre agarró a Ayumu desde atrás, inmovilizándole los brazos. Yasue gritó que, igual que la vez pasada, Ayumu no podía ganar contra múltiples oponentes. Con calma, Ayumu pisó con fuerza el pie del hombre que lo sujetaba. Cuando el hombre gritó de dolor, Ayumu le torció el brazo con violencia, llevándolo hacia atrás y quebrándolo en el proceso. Otro atacante corrió hacia él, pero antes de que pudiera acercarse, Ayumu lo pateó con fuerza en la barbilla. Al oír más movimiento, Ayumu arrastró al hombre herido hacia un lado, usándolo como escudo para embestir al siguiente atacante. En segundos, 4 hombres yacían inconscientes en el suelo. Ayumu se giró y miró con calma a Yasue, quien no podía creer lo que veía. Ayumu podía enfrentarse a varios oponentes y se había vuelto así de fuerte en solo un año. Sintiendo una oleada de confianza, Ayumu se gritó a sí mismo que podía hacerlo, que podía ganar. Yasue lanzó un puñetazo recto y Ayumu pensó que, si era un golpe de principiante, podría contrarrestarlo con otro puñetazo recto. Pero antes de que pudiera golpear, el puño de Yasue se estrelló contra su rostro. Ayumu retrocedió tambaleándose, sorprendido por lo rápido que se habían vuelto los puños de Yasue. Yasue se burló y lo llamó idiota, preguntándole si creía que él no había cambiado en absoluto. Rebotando ligeramente sobre la punta de los pies, Yasue adoptó una postura de boxeo. Dijo con orgullo que llevaba un tiempo practicando boxeo, que últimamente se había vuelto mucho más fuerte y que lo estaba disfrutando. Luego se burló de Ayumu diciendo que pensó que quería una pelea 1 contra 1. Ayumu se quedó callado, sabiendo por sus bases de artes marciales que debía observar cuidadosamente a su oponente y responder, pero Yasue era demasiado rápido para seguirlo con la vista. El siguiente golpe de Yasue apareció casi al instante. Por suerte, Ayumu logró bloquearlo levantando el brazo justo a tiempo. Intentó calmarse, diciéndose que Yasue era fuerte, pero que él tenía la app de esfuerzo alquilado de su lado. Sin embargo, enseguida se dio cuenta de que no tenía tiempo para sacar el celular en medio de una pelea. Cuando el puño de Yasue se lanzó hacia él otra vez, el pánico lo invadió, incapaz de bloquearlo bien, recibió el golpe con toda la fuerza en el estómago y cayó de rodillas de dolor. Yasue le dio la espalda llamándolo patético por ni siquiera poder levantar la cabeza. Riéndose a carcajadas, Yasue se alejó, burlándose de Ayumu diciendo que ahora debía conocer su lugar. Aún arrodillado, Ayumu sacó su teléfono en silencio y comenzó a buscar. No le importaba qué tipo de esfuerzo tuviera que pagar como precio, porque necesitaba derribar a Yasue. Entonces le pidió a la app Dynamic Vision, capaz de ver los golpes de un boxeador, y lo aceptó de inmediato sin saber cuál era el costo. Yasue dejó de caminar al sentir una fuerte presencia detrás de él y miró hacia atrás. Yasue esquivó con facilidad el golpe sorpresa de Ayumu y se burló diciendo que parecía que todavía tenía ganas de pelear. Luego Yasue le advirtió que lo molería a golpes todas las veces que quisiera. Levantando el puño, Yasue lo lanzó hacia Ayumu, pero Ayumu se quedó mirando el puño de Yasue y lo esquivó. Ahora podía verlo con claridad. Yasue quedó en shock al ver que Ayumu había logrado esquivarlo e incluso lo había arañado en la cara. Al darse cuenta de que Ayumu veía el golpe pero no podía esquivarlo del todo, pensó que tal vez solo significaba que el puñetazo era así de rápido.
Yasue siguió intentando conectar golpes, pero Ayumu continuó esquivando, haciendo que Yasue gritara que hasta hace un momento Ayumu ni siquiera podía reaccionar. Yasue entonces dio un salto hacia atrás para tomar distancia, pero Ayumu se lanzó hacia adelante y soltó un puñetazo. Yasue lo esquivó fácilmente y le gritó que no creyera que podía acertarle a un boxeador. Ayumu notó que los movimientos de Yasue eran definitivamente problemáticos y pensó que sería difícil atacar y acertar un golpe, pero mientras pudiera esquivar, todo estaría bien. Tras esquivar otro golpe de Yasue, vio una apertura y logró darle un puñetazo en la cara, haciendo que Yasue cayera al suelo con brazos y rodillas apoyados. Entonces Ayumu lo llamó patético por no poder levantar la cabeza. Yasue intentó ponerse de pie, queriendo darle un golpe en esa cara irritante, pero su visión daba vueltas. Los amigos de Yasue lo ayudaron a levantarse, impactados de lo fuerte que Ayumu se había vuelto de repente. Corrieron hacia sus motocicletas y se fueron. Cuando se marcharon, Ayumu se permitió sentarse y recostarse completamente en el suelo, sintiéndose aliviado y orgulloso de haber ganado, sin saber que la misma chica de la escuela lo había estado observando en secreto. A ella le impresionó que, incluso cuando varios matones se le fueron encima, él luchara de frente y ganara. Aunque en realidad ella no esperaba menos, porque ya pensaba que Ayumu era increíble. Al día siguiente Yasue no fue a la escuela y sus compañeros hablaban de ello, mencionando su horrible personalidad. Su ausencia hizo que la clase se sintiera tranquila. Ayumu se sorprendió por lo duros que eran sus compañeros y se preguntó si él era demasiado amable, porque no podía evitar sentir un poco de pena por Yasue. Aún así decidió que estaba bien y se dijo a sí mismo que no debía preocuparse por Yasue, tenía que concentrarse en pagar las habilidades que había alquilado. Al revisar la app vio que su condición de reembolso era hacer 8 series de ejercicios al día, con una advertencia de que una vez que comenzara no debía detenerse a la mitad. Se sintió aliviado de que fuera algo simple. Miró alrededor y entonces notó a una chica sentada en el escritorio de al lado, se dio cuenta de que si ella seguía en esa posición, su ropa interior se vería cuando levantara las piernas. Entró en pánico y apartó la mirada, pero sabía que no podía detener el ejercicio de reembolso una vez iniciado. Dudando, volvió a mirar a la chica esperando que nadie notara lo que hacía, mientras seguía contando durante sus ejercicios laterales. Justo cuando terminó el conteo, la chica apareció de repente a su lado, haciendo que Ayumu saltara de su silla del susto. La chica le preguntó si había estado mirando la falda de una chica, y él lo negó de inmediato. La reconoció, se llamaba Yakumo y estaba en su misma clase. Aunque no destacaba mucho, al verla de cerca pensó que se veía linda. Avergonzado, apartó la mirada, regañándose por lo que estaba pensando y recordándose no dejar que Yakumo creyera que era un pervertido. Nervioso, insistió en voz alta que no estaba espiando, pero Yakumo dijo que se había dado cuenta de que él había estado mirando hacia allá todo el tiempo. Ayumu admitió que había estado mirando, pero insistió en que no era por la razón que ella imaginaba. Yakumo lo miró en silencio y luego respondió simplemente que si era así, entonces estaba bien. Se alejó, dejándolo pensando en lo cerca que estuvo, casi la hacía creer que era un pervertido. Se dio cuenta de que tenía que ser más cuidadoso, porque un malentendido podría convertirse en un gran problema. Más tarde, después de clases, estaba en la tienda familiar y cuando ya no había clientes, miró alrededor pensando que era un buen momento para continuar con su reembolso. Sin embargo, se sobresaltó cuando un cliente apareció frente a él con un snack para pagar. Ayumu lo escaneó rápido y al levantar la vista vio que era Yakumo. Le dijo el precio, 148 yenes. Ella respondió que pagaría en efectivo. Mientras colocaba el dinero en su mano, Ayumu notó que también había un papel. Yakumo susurró que era su número y dijo que si no lo quería podía tirarlo. Al salir de la tienda añadió que si lo leía, definitivamente querría contactarla. Sonrojado, Ayumu se preguntó si el hecho de que Yakumo le diera su número significaba que ella gustaba de él. Pensando que tal vez por fin le había llegado su momento, abrió emocionado el papel, pero quedó en shock al leer que no era un número, sino una nota preguntando, ¿hiciste un trato con el diablo? Se quedó congelado, aturdido, preguntándose si Yakumo se refería al Soku. ¿Acaso sabía que todas sus habilidades venían de la app de esfuerzo alquilado? Si lo sabía y lo revelaba, sería un desastre. Entrando en pánico, se asomó afuera intentando verla, preguntándose cuál era su verdadera intención al acercarse a él. El sábado siguiente entró a un restaurante y se sentó. El Soku le preguntó si era una chica, porque parecía bastante emocionado. Sonrojado, Ayumu respondió que sí era una chica, pero que no era tan genial como el Soku pensaba. Luego le recordó al Soku que ya le había hablado de ella antes, y el Soku recordó que era la chica que podría haber notado su presencia. Ayumu le explicó a Dasoku que Yakumo debía ser una contratista del diablo como él. Dasoku respondió que él solo era visible para aquellos a quienes intencionalmente quería que lo vieran, pero añadió que básicamente sí, lo cual lo confundió.
Ayumu preguntó si eso significaba que había excepciones, y el Soku respondió que si Yakumo había hecho un trato con otro diablo, entonces ya debía estar segura de la existencia de los demonios. Al darse cuenta de que la situación podía ser impredecible, Ayumu supo que debía mantenerse alerta. En ese momento alguien abrió la puerta del restaurante y sonó la campanilla. Yakumo lo vio sentado en el centro y se acercó con una sonrisa brillante preguntándole qué tal. Ayumu saludó y le aseguró que él también acababa de llegar. Era la frase número 7 que siempre había querido decir al menos una vez y por fin la dijo, yo también acabo de llegar. Aunque sonó algo torpe. Cuando Yakumo se sentó, le preguntó de inmediato si al contactarla significaba que realmente había hecho un trato con el diablo. Ayumu respondió apresuradamente que no era así, que solo quería aclarar el malentendido. Apartando la mirada, le preguntó qué pasaba con todo lo del diablo, insistiendo en que no había forma de que algo como un diablo pudiera existir. Yakumo lo señaló levantando un dedo y preguntó quién estaba parado allí. Ayumu se sobresaltó y miró inmediatamente hacia donde estaba el Soku, pero ella había señalado en la dirección opuesta. Yakumo le preguntó por qué miró hacia el lado equivocado cuando ella había señalado hacia otro lugar. Dándose cuenta de que la había cagado, Ayumu pensó que ella había señalado tarde a propósito para engañarlo. Yakumo se rió y lo tranquilizó diciendo que estaba bien, que no planeaba hacerle nada y que no le importaba si había hecho un trato con el diablo, solo quería que le dijera si sabía algo. Ayumu entró en pánico preguntándose de qué lado estaba realmente, pero sin opción admitió que ella tenía razón. Yakumo le dijo con suavidad que lo entendía, era difícil decir la verdad de repente, especialmente cuando acababan de conocerse, y ella tampoco sabía nada de él. Decidiendo mostrar sus cartas primero, explicó por qué estaba segura de la existencia de los demonios. Dijo que era porque Sansuai era una escuela gobernada por demonios. Tenía una hermana 3 años mayor, una chica brillante que había quedado primera en los simulacros nacionales, con habilidades académicas y atléticas excepcionales. Era una hermana mayor a la que Yakumo realmente admiraba. Su hermana había entrado en Sansui y se convirtió en una estudiante de élite en la clase más alta, la clase S. Todos celebraron, creyendo que su futuro estaba asegurado. Sin embargo, después de la ceremonia de graduación, su hermana regresó completamente cambiada, como si le hubieran drenado el alma. Un día, su hermana repetía una y otra vez que existían demonios, que los demonios le habían quitado todo. Queriendo descubrir qué había pasado, Yakumo se inscribió en Sansui. Yakumo se llenó de lágrimas pero se disculpó, explicando que no podía hablar de su hermana sin emocionarse. Insistió en que estaba segura de que los demonios existían porque su hermana lo había dicho. Ayumu se sintió triste al escuchar su historia. Yakumo continuó diciendo que sospechaba que un secreto se escondía dentro del edificio especial de la escuela, donde solo los estudiantes de la clase S podían entrar, y que planeaba descubrirlo. Quería que la escuela pagara por lo que le había hecho a su hermana. Incluso gritó que vendería su alma a un demonio si eso le permitía lograr ese objetivo. Sabiendo que Ayumu había hecho un trato con un demonio y había obtenido poderes especiales, le pidió que confiara en esos poderes y le rogó que apuntara a la clase S junto a ella. Ayumu dejó su taza vacía sobre la mesa y le dijo que ni siquiera tenía que pedírselo, él ya planeaba apuntar a una clase alta para demostrarle algo a alguien. Quería demostrarle a Mizunasi que era su igual. Añadió que mientras la persiguiera a ella seguiría esforzándose, y estaba seguro de que llegaría a la clase S. Él también apuntaría a la cima de la escuela porque tenía que hacerlo, y la clase S solo sería el primer escalón. Entonces le ofreció el puño, sugiriendo que cooperaran. Emocionada por sus palabras, ella le dio las gracias y le agarró la mano, de repente gritando que le gustaba, lo cual lo dejó completamente desconcertado. Sonrojado, su alma casi se le salió del cuerpo, incapaz de creer lo que acababa de oír, y se preguntó qué significaba realmente. Decidió que tendría que buscarlo en Wiki después. Justo en ese momento el camarero llegó con su pedido de pancake soufflé. Yakumo exclamó emocionada que se veían deliciosos y cuando el camarero puso los platos en la mesa, ella dio un mordisco de inmediato y gritó feliz que le encantaban. Mientras tanto, Ayumu seguía ordenando sus pensamientos y al final concluyó que tal vez ella solo amaba de verdad los pancakes. Yakumo entonces preguntó si al ayudarla eso significaba que el diablo estaba allí, y Ayumu lo confirmó mientras sacaba su teléfono, preguntándose si debía explicarle todo apropiadamente. No creía que ella fuera del tipo que difundía rumores sin razón. Estaba a punto de explicarle la app de esfuerzo alquilado, pero en ese instante sonó su teléfono, era una llamada de su padre. Pidiendo disculpas, Ayumu contestó y quedó en shock por lo que escuchó. Se dirigió a casa de inmediato y le preguntó a su padre qué quería decir con lo que había dicho antes, pero un hombre le devolvió la pregunta diciéndole que esa era su línea. Allí vio a su padre con Yasue y otro hombre. El hombre guardó su cigarro y preguntó si era verdad que él había estado acosando a su hijo. Ayumu, confundido, preguntó de qué estaba hablando,
pero el hombre le gritó que no le respondiera y luego le mostró una prueba irrefutable, un video donde supuestamente Ayumu estaba acosando a Yasue, lo que lo dejó completamente en shock. Ayumu vio el video que el hombre le mostró y en la grabación Yasue era el que aparecía rodeado y acosado, mientras que él parecía ser quien lo estaba sujetando. Entonces el hombre encendió otro cigarro y le preguntó si todavía afirmaba que no había acosado a Yasue incluso con esa evidencia. En vez de responder, Ayumu le preguntó al hombre quién era. El hombre se sorprendió y comentó con sarcasmo que su padre había hecho un gran trabajo criándolo. Luego se presentó, era el padre de Yasue, Yasue Kunai, y el presidente de Iko Holdings, la empresa matriz de Akmart donde trabajaba su padre. Ayumu quedó atónito, el hombre no solo era poderoso, era el presidente de la empresa matriz de Akmart, y el aura intimidante que lo rodeaba era palpable. Su padre, Suichi, le preguntó entonces a Ayumu si la grabación era real. Ayumu respondió con firmeza que él no había hecho nada de eso y estaba a punto de explicar que en realidad Yasue había sido quien lo acosaba, pero Kunai le gritó furioso que se callara. Kunai lo acusó de culpar a la víctima y le preguntó hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Enfurecido, Ayumu respondió preguntando si Kunai siquiera conocía la verdadera naturaleza de Yasue, insistiendo en que Yasue le había hecho innumerables cosas terribles. Kunai preguntó fríamente dónde estaban sus pruebas, señalando que la evidencia de que Ayumu acosaba a Yasue ya estaba ahí mismo, y exigió saber dónde estaba la evidencia que respaldara las afirmaciones de Ayumu. Ayumu apretó el puño con fuerza, hirviendo de rabia, mientras veía a Yasue sonreír con burla detrás de Kunai. Suichi volvió a preguntarle a Ayumu si de verdad no había hecho nada, y Ayumu reafirmó que no. Confiando en su hijo, Suichi se giró hacia Kunai y dijo que creía en las palabras de Ayumu, y que reuniría testimonios de otros estudiantes para investigar el asunto con más profundidad, pidiendo algo de tiempo. Kunai apagó su cigarro y de repente lanzó el cenicero a la cara de Suichi, sorprendiendo a ambos. Suichi se tambaleó hacia atrás y cayó de la silla, haciendo que la mesa retumbara con ruido. Kunai entonces le dijo con arrogancia a Suichi que parecía que no entendía cuál era su lugar. Suichi le gritó preguntando qué creía que estaba haciendo y lo llamó un acto de violencia, pero Kunai solo se burló, preguntando con sarcasmo si Suichi quería denunciarlo y si entendía cómo funcionaba el mundo. Kunai les recordó que él se había graduado del prestigioso Instituto Sun Tzu como estudiante de clase S y que desde entonces había alcanzado el éxito social. Luego preguntó con frialdad a quien creían que la policía le creería, a alguien como él o a personas sin ninguna credibilidad social de la que hablar. Dándose la vuelta para irse, Kunai les informó que la tarifa de arreglo sería de 3 millones de yenes y que su contrato de franquicia con Akmart quedaba terminado desde ese mismo día. Se burló aconsejándoles que quitaran rápido el letrero de la tienda y comenzaran a buscar trabajo, y luego se fue, dejando a Ayumu y a Suichi llenos de frustración. Tras el incidente, Ayumu denunció a Kunai ante la policía, pero tal como Kunai había dicho, la policía no se lo tomó en serio y el caso fue encubierto. Suichi se vio obligado a pedir dinero prestado para pagar el arreglo, y sin el respaldo de Akmart ya no pudieron seguir operando la tienda de conveniencia. Aunque el edificio y el equipo seguían siendo utilizables, Suichi abrió una panadería. Sin embargo, ganarse la vida solo con una panadería resultó difícil, y la situación económica de la familia empeoraba día tras día. Ayumu se dio cuenta de que a este ritmo quizá ni siquiera podrían pagar la factura del teléfono. Si perdía su smartphone, ya no podría usar la app Rental Effort, así que sabía que tenía que encontrar una forma de salir de esa situación. Comenzó a preguntarse si debía usar habilidades de Rental Effort para hacer que la panadería tuviera éxito. Sacó algo de su mochila, un set de tarjetas de vocabulario, y se quedó mirándolas, pensando qué tipo de esfuerzo debería alquilar para asegurar un negocio próspero. Mientras estaba sumido en sus pensamientos, alguien se acercó, era Yakumo. Ella le preguntó si estaba bien, mencionando que había notado que últimamente estaba comiendo udon simple con mucha frecuencia. Le ofreció invitarle algo, sabiendo que su tienda de conveniencia había cerrado, pero Ayumu rechazó con educación, diciendo que se las arreglaría solo. De repente, ambos escucharon a unos compañeros hablando en voz alta sobre una chica llamada Ichinose, la número 1 de la clase C, y lo erótica que era. Yasuo elogió a uno de los nerds por ser útil y el nerd respondió satisfecho diciendo que había hecho su mejor esfuerzo. El grupo discutió entonces si ese material podría venderse a un precio alto, asombrados de lo fácil que era ganar dinero. Yakumo se giró hacia Ayumu y dijo que esos tipos eran lo peor, añadiendo que Yasue definitivamente estaba tramando algo pervertido. De nuevo le preguntó si Yasue era al que él había golpeado, el que había faltado a la escuela por un tiempo, y sugirió que debería volver a golpearlo ahora que Yasue tenía nuevos seguidores. Ayumu simplemente se levantó y respondió que pasaba, porque la violencia no era la respuesta. Se fue dejando a Yakumo confundida. Un poco más tarde, fuera de las puertas de la escuela, revisó su billetera y vio que estaba casi vacía. De repente alguien lo llamó. Se giró y vio a un hombre, uno de los miembros de la banda de Yasue, quien comentó que había oído que Ayumu tenía problemas de dinero. Ayumu lo negó rápidamente.
El hombre sonrió y dijo que había una buena forma de hacer dinero, preguntando si Ayumu estaría interesado. Ayumu respondió simplemente que era budista, haciendo que el nerd Noro le gritara que no era una invitación religiosa. Ayumu dijo que tampoco estaba interesado en seminarios. Noro gritó que no era un esquema piramidal y le preguntó si tenía razón al asumir que Yasuo lo estaba acosando en su grupo y que ahora su familia estaba en una situación difícil. Ayumu se dio cuenta de que la gente sabía bastante de su situación y supuso que Yasuo lo había estado divulgando. Le preguntó a Noro qué pasaría si aceptaba, y Noro respondió que no podía decirlo en voz alta, pero insinuó que estaba haciendo algo que ganaba bastante. Entonces Noro le mostró una foto sexy de una chica y susurró que era Takahashi Manami de su clase. Ayumu se acercó al teléfono y se sorprendió al verla en un traje de baño sexy. Apartó la mirada de inmediato, preguntando por qué Manami hacía trabajo gravure y si realmente tenía tan buen cuerpo. Noro se rió y respondió que no, explicando que la foto era falsa. Hoy en día, con software de edición de imágenes, podían crear algo así fácilmente. Dijo que había encontrado una foto del cuerpo en internet y solo había cambiado la cara por la de Manami. Ayumu preguntó si eso no estaba mal, y Noro respondió que era una zona gris. Si preguntaba si era bueno o malo, técnicamente no era ilegal. Eso lo hizo desconfiar, preguntándose si de verdad era cierto. Noro le dijo entonces que ese tipo de fotos podían venderse por un precio alto. Ayumu preguntó quién compraría algo así, pero Noro le respondió preguntándole si no conocía a los 7 grandes clanes. Ayumu dijo que había oído hablar de clanes en juegos y preguntó qué significaba aquí. Noro se dio cuenta de que él no sabía y explicó que Sun Tzu fomentaba la competencia, pero también la cooperación y la dominación, permitiendo que los estudiantes formaran grupos entre ellos. Añadió que los estudiantes podían crear sus propias organizaciones llamadas clanes, y que existían 7 grandes clanes compuestos principalmente por estudiantes de clase A y clase S. Ayumu preguntó si eso era lo que significaban los 7 grandes clanes, y Noro respondió con confianza que sí. Luego Noro explicó que los 7 grandes clanes eran grupos expertos en los criterios de evaluación de la escuela: lógica, lenguaje, conocimiento, físico, artes marciales, arte y encanto. Los clanes eran: Clan de Lógica, Unión del Clan de Lenguaje, Clan Biblioteca de Conocimiento, Clan Ichirinkai, Clan de Artes Marciales Lion King Alliance, Clan de Arte Laforet y Clan de Encanto Honey's Nest. Noro también le informó que las familias de los 7 grandes clanes eran ricas y que muchos estudiantes pertenecían a ellos por conexiones con exalumnos. Gracias a eso, los estudiantes podían conseguir trabajos de medio tiempo bien pagados. Y como había mucha gente rica, pagarían un alto precio por fotos sexys. Ayumu preguntó si gente de tan alto rango realmente querría vulgaridades como fotos de idols editadas, pero Noro le preguntó de qué hablaba y le dijo que no importaba cuán talentosa sea la gente, al final los humanos son animales y no pueden vencer el deseo sexual. Noro le preguntó qué tal, si ya empezaba a interesarse. Ayumu pensó un momento y en lugar de responder directamente le preguntó a Noro si estaría bien que lo observara mientras trabajaba. Noro aceptó encantado. Ayumu decidió seguirlo, sabiendo que aunque todo en Noro parecía algo turbio, era uno de los 7 grandes clanes donde se reunían individuos de clase S, y acercarse a ellos podría ser necesario si quería subir a la cima dentro de la escuela. Poco después llegaron a un edificio que ondeaba la bandera del clan Lion King Alliance. Allí vio a estudiantes de cara siniestra mirándolo fijamente. Entró en pánico y le preguntó a Noro qué demonios era ese lugar, pero Noro respondió con calma que era el antiguo edificio de Sansui, personalizado por Lion King Alliance para adaptarlo a sus gustos. Ayumu no estuvo de acuerdo, porque por más que lo mirara parecía un refugio de delincuentes. Le preguntó a Noro si la escuela permitía eso. Noro explicó que era un malentendido, dijo que la escuela se basaba en el mérito y no tenía prejuicios, y que al menos todos allí superaban por mucho las estadísticas generales de los estudiantes de clase F como ellos, al menos en términos de artes marciales. Ayumu se quedó callado, dándose cuenta de que, tal como Yakumo había dicho, Sansui era otra cosa. Se preguntó si gente como ellos realmente pagaba bien. De repente, uno de los hombres reconoció a Noro y se acercó susurrándole si había traído a uno nuevo. Noro respondió que sí, diciendo que era Ichinose de la clase C. Luego Noro le mostró la foto sexy de Ichinose y el hombre dijo emocionado que había quedado genial y que le serviría para esa noche. Le dio las gracias a Noro y preguntó si podía pagar con AMP, lo cual Noro aceptó. El hombre añadió que su jefe les había ordenado no hacer cosas patéticas a la gente normal y que si querían algo debían pagar el precio. Su jefe había decidido que no tenían más remedio que obedecer. Ayumu se preguntó si la persona a la que el hombre llamaba jefe era el líder y dedujo que incluso los delincuentes tenían sus límites. Entonces se sobresaltó al sentir una fuerte presencia detrás. Al mirar, vio a un hombre con una aura abrumadora, sus ojos parecían lo suficientemente afilados como para matar. Ayumu se preguntó si de alguna manera había enfadado a ese hombre o si estaba molesto por el negocio de Noro,
pero el hombre simplemente pasó de largo y pidió que alguien peleara con él, diciendo que estaba en el comité y que ya era tarde. Los hombres alrededor aceptaron de inmediato con respeto. Noro explicó que ese hombre era Dosaka Sido, el líder del clan Lion King Alliance. Noro añadió que según los rumores, Sido una vez mató a un oso con sus propias manos. Era un estudiante de clase S y sus estadísticas totales eran 525. Ayumu quedó impactado al darse cuenta de que era 6 veces su propio total. Pensó que preocuparse por si había enfadado a Sido era demasiado presuntuoso, para alguien como Sido, él era completamente insignificante. Entonces susurró para sí mismo que Sido ya había ganado, confundiendo a Noro, quien le preguntó si estaba bien. Ayumu dijo que sí y le pidió que no se preocupara. Más tarde, ya frente a la puerta principal de la escuela, Noro le dijo orgulloso que había ganado 50.000 yenes solo ese día y le preguntó qué le parecía, diciendo que si Ayumu hiciera lo mismo no tendría que comer udon todos los días. Pero Ayumu le dijo que lo olvidara, porque nunca pensó en ganar dinero mediante un negocio tan vulgar. Noro se confundió, así que Ayumu explicó que lo había seguido porque quería ver a uno de los 7 grandes clanes, no porque quisiera unirse al negocio. Aún así, admitió que todavía no tenía una solución para sus problemas de dinero. Noro le preguntó qué quería decir con eso, y Ayumu respondió que lo habían obligado a pagar una gran tarifa de arreglo basada en un video falso de acoso escolar. Si podía probar que el video era falso, podría contrademandar. Últimamente había estado trabajando duro buscando pruebas para demostrar la falsificación. Entonces le dijo a Noro que lo había estado observando todo el tiempo y le preguntó si era verdad que Noro había creado el video falso, sorprendiendo a Noro. También le dijo que Noro tenía habilidades incluso para falsificar fotos gravure de chicas y que era el único cercano a Yasue que sabía hacerlo. Noro estuvo de acuerdo, dándose cuenta de que Ayumu lo había deducido. Ayumu le preguntó si tenía razón en que Yasue le había pedido que lo invitara, y que habían planeado culparlo otra vez si se metía en comprar y vender fotos falsas, para luego reírse de ello. Le dijo a Noro que sabía exactamente lo que estaban pensando. Sin embargo, Noro gritó que no era así y admitió que, aunque era cierto que le ordenaron fabricar el video del acoso, jamás imaginó que arruinaría así a su familia. Dijo que desde entonces lo veía en sus sueños, incluso soñaba con Ayumu y su padre parados al lado de su cama maldiciéndolo. Ayumu le gritó enojado que tanto él como su padre seguían vivos, así que no los matara en su imaginación. Noro dijo que le preocupaba que lo ocurrido pudiera hacer que se suicidaran y que no podía sacar la culpa de su cabeza, no podía dormir por las noches. Añadió que quizá no podía hacer mucho, pero pensó que al menos si podían empezar a ganar dinero, eso ayudaría. Ayumu suspiró frustrado y le dijo a Noro que no quería ganar dinero de una manera tan sucia, y que si Noro pensaba que eso era una forma de expiar, entonces estaba completamente equivocado. Noro estuvo de acuerdo con él y le aseguró que confesaría ante el padre de Yasue que el video había sido fabricado. Sin embargo, Ayumu se dio la vuelta diciéndole a Noro que no lo hiciera, que estaba bien. Aún así, Noro insistió en intentar arreglar su error. Ayumu volvió a gritar que estaba bien, pero Noro lo agarró del brazo para impedirle que se fuera, diciendo que no podía ser así de simple. Ayumu apartó la mano de Noro y le gritó por ser tan insistente, haciendo que Noro cayera al suelo. Luego Ayumu gritó que si Noro hubiera sido capaz de ir en contra de la voluntad de Yasue, no habría fabricado el video en primer lugar, dejando a Noro sin palabras, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Entonces Ayumu, con calma, le dijo a Noro que lo entendía, porque él también era acosado, y si se enfrentaba a Yasue las cosas solo empeorarían. Se dio la vuelta y le aseguró a Noro que él mismo encontraría un trabajo de medio tiempo. Más tarde, Ayumu fue aceptado como trabajador a tiempo parcial en Hamburger Busters. Mizuna sí apareció, elogió a los otros empleados por su buen trabajo y preguntó si había un nuevo recluta. El hombre respondió que sí, que parecía que el nuevo recluta asistía al mismo instituto que ella. Mizuna sí se acercó para saludar al nuevo recluta y ambos se sorprendieron al verse. El hombre le dijo que Mizunasi llevaba un mes de ventaja y que él estaría en la cocina, pidiéndole que se asegurara de enseñarle bien. Los dos se quedaron sin palabras. Poco después, Mizunasi tomó pedidos de los clientes y se dirigió directamente a la cocina para entregarlos, mientras algunos clientes hombres la miraban con perversión. Ayumu aceptó los pedidos y empezó a prepararlos, pensando que podía aprender cocina manual fácilmente gracias a su esfuerzo alquilado. La app mostró entonces las condiciones de reembolso, y él pensó en lo conveniente que era. Después de unos minutos terminó de preparar las hamburguesas perfectamente. Todos quedaron asombrados, impresionados de que alguien haciendo hamburguesas por primera vez pudiera ser tan hábil, elogiándolo por ser tan rápido, como si ni siquiera fuera su primer día. Ayumu se rió tímidamente ante los cumplidos y respondió que se le daba bien ese tipo de cosas. Mizunasi, sonriendo orgullosa, tomó los pedidos y se sintió feliz al verlo hacerlo tan bien. Más tarde, cuando ya no había clientes y Ayumu estaba limpiando platos en la cocina, Mizunasi le preguntó cómo iba todo. Ayumu respondió que gracias a ella todo estaba saliendo bien.
Entonces ella le preguntó por qué había elegido ese lugar, bromeando con que tal vez era por el uniforme. Ayumu se sobresaltó y lo negó de inmediato, explicando que el local estaba cerca de la escuela, aceptaba estudiantes de preparatoria y ofrecía un salario por hora alto, así que era la única opción viable. Mizuna sí dijo que eran parecidos y le preguntó si estaba en lo correcto al asumir que él quería trabajar eficientemente donde pudiera ganar más. Ayumu estuvo de acuerdo, diciendo que eso era exactamente lo que quería, porque quería enfocarse en la eficiencia, lo cual la hizo reír. Sin embargo, Ayumu señaló que no eran exactamente iguales, sabía que si Mizuna sí era de una clase alta, podía conseguir fácilmente un trabajo bien pagado por recomendación de uno de los 7 grandes clanes. Podía entenderlo en un chico, pero suponía que una chica no necesariamente necesitaría trabajar en un lugar así. De repente, Yasue entró en la tienda con su banda, sobresaltando a Ayumu. Yasue anunció con confianza que había venido a pasar el rato y presumió ante su banda que Mizunasi era su prometida y que era sexy. Se acercó a Mizunasi intentando tocarla, pero ella le apartó la mano y le dijo con firmeza que se sentara y hiciera el pedido. Sin embargo, Ayumu intervino, diciéndole a Yasue que a los clientes problemáticos se les pedía amablemente que se retiraran. Sorprendido al verlo, Yasue preguntó por qué estaba allí. Mizunasi respondió que Ayumu trabajaba medio tiempo en la tienda y que, a diferencia de Yasue, él era un chico confiable. Yasue gritó que ella se estaba creyendo mucho y levantó el puño para golpear a Ayumu. Mizunasi, tranquila, le dijo a Yasue que lo hiciera, pero le advirtió que en el momento en que pusiera una mano sobre Ayumu, ella llamaría inmediatamente a la policía. Incluso mostró su teléfono con el número de emergencia listo, haciendo que Yasue dudara. Frustrado, Yasue maldijo en voz alta y luego le dijo a su banda que se iban. Cuando se fueron, Mizunasi le agradeció a Ayumu y le dijo que se había vuelto bastante confiable. Luego le preguntó en tono de broma si ya tenía novia, pero Ayumu respondió que no y murmuró que no era como si ella fuera su novia, mientras pensaba en Yakumo, con quien había estado hablando mucho últimamente. Mientras tanto, afuera, Yasue pateó con rabia un bote de basura y le preguntó a su banda si era verdad que Ayumu se estaba acercando a una chica. Uno de ellos confirmó que era Yakumo, llamándola un poco rara, pero alguien que definitivamente atraería pervertidos. Luego el hombre le preguntó a Yasue si debían secuestrar a Yakumo para hacer que Ayumu entendiera. Yasue estuvo de acuerdo y ordenó que llamaran a Noro para poder organizar una sesión de fotos real. Horas después, Hamburger Buster cerró y todos se fueron a casa. Mizunasi le preguntó a Ayumu si iba hacia la estación y sugirió que caminaran juntos hasta la mitad del camino, y él aceptó. Estaban a punto de empezar a caminar cuando Ayumu recibió un mensaje. Al verlo, no reconoció la cuenta. Un hombre llamado Suke le escribió que Yakumo había sido invitada a un lugar. Antes de que pudiera entender la situación, su teléfono sonó. Mizunasi le dijo que podía contestar, así que Ayumu aceptó la llamada. Preguntó quién era, pero un hombre con máscara apareció en la pantalla y le preguntó si podía verlo. El hombre lo saludó y dijo que seguramente se preguntaba qué estaba pasando de repente. Luego, el hombre mostró con orgullo su ropa con estampado de elefante, presentándose como Iwao Yusuke, un actor adulto de videos privados, lo que confundió aún más a Ayumu. Antes de que pudiera hacer preguntas, Yusuke mostró a Yakumo atada y preguntó si era la novia de Ayumu. Luego Yusuke gritó que el plan de esta vez era una fiesta sorpresa de Kukold e incluso lo invitó a participar, instándolo a ir a la dirección que le había enviado. Ayumu tartamudeó y le gritó que no se burlara, pero Yusuke preguntó con calma si se negaba a participar. Yusuke advirtió que si Ayumu no iba, entonces procedería con una grabación hardcore. Amenazó que si Ayumu llamaba a la policía, Yakumo podría terminar muerta, y le dijo que lo vería en una hora antes de colgar. Ayumu se preguntó cómo Yasue podía caer tan bajo, pero sabía que ese no era el problema principal en ese momento. Se giró y se disculpó con Mizunasi por irse, pero ella le agarró la mano con fuerza y le advirtió que era peligroso. Ayumu respondió que aunque fuera peligroso, tenía que ir solo, porque si contactaba a la policía o a alguien más, Yakumo estaría en mayor peligro. Le pidió que si le pasaba algo, le explicara todo a su padre. Tirando de su brazo con fuerza pese a las protestas de Mizunasi, Ayumu salió corriendo, dejando a Mizunasi susurrando que no podía ignorarlo. Momentos después llegó a la dirección que Yusuke le había dado y entró a la fuerza gritando que ya había llegado y que dejaran de hacerle cosas tan horribles a Yakumo. Tosoku, que observaba desde atrás, se preguntó qué estaba pasando. Yasue, de pie junto a Yakumo atada, lo saludó. Tal como Ayumu sospechaba, todo era un plan de Yasue. Yasue explicó que él no era el planificador principal, que alguien más lo era, y le preguntó a Yusuke si eso era correcto. Yusuke se presentó con orgullo, agradeciendo a Yasue por traer una actriz prometedora y diciendo que no esperaba menos del heredero de Aiko Holdings. Iwao Yusuke, un estudiante de segundo año de clase B en Sansui, mostró sin vergüenza su cuerpo desnudo, haciendo que Ayumu se quedara boquiabierto.
Ayumu le gritó preguntando qué le pasaba y por qué estaba completamente desnudo. Yasue le dijo que no se burlara de Yusuke, afirmando que pese a las apariencias, Yusuke estaba abrumadoramente por encima de ellos en rango. Yusuke flexionó sus músculos, presumiendo que su belleza muscular había sido perfeccionada a través de su experiencia en películas para adultos y que sus habilidades de combate eran excepcionales. Aunque no podía igualar a Shido, Yusuke afirmó ser un ejecutivo entre los 7 grandes clanes e insistió en que Ayumu mostrara respeto a su superior de clase B. Ayumu no podía creer que alguien como Yusuke fuera un ejecutivo de clase B y se preguntó si Sansui realmente estaba bien. Entonces notó que Noro también estaba allí, confirmando que Noro era efectivamente parte del grupo de Yasue. Yasue le advirtió que no subestimara a Yusuke, pero Ayumu, sin inmutarse, golpeó a Yasue en la cara y le gritó que liberara a Yakumo. Yusuke dijo emocionado que los participantes esta vez eran extremos, pero que era bueno, presumiendo otra vez. Yusuke anunció que debían comenzar la fiesta sorpresa de Kukold, añadiendo que primero necesitaba golpear al novio. Gritando con emoción, Yusuke se acercó diciendo que podían saltarse la parte de la entrevista e ir directo a la paliza, ordenándole a Noro que empezara a grabar. Ayumu apretó los dientes en pánico pero se tranquilizó pensando que había aprendido a pelear, si lo trataba como con Yasue, podría ganar. Sin embargo, se congeló de miedo cuando se dio cuenta de lo enorme que era Yusuke. Yusuke lanzó un puñetazo hacia él, pero por suerte Ayumu logró esquivarlo. Ayumu notó que Yusuke era mucho más grande y tenía mayor alcance, lo que significaba que aunque esquivara, no podría contraatacar fácilmente. El Soku observó analizando la situación y reconoció que en términos de boxeo, Yusuke estaba en la categoría de peso pesado, mientras que Ayumu apenas calificaría como pluma o gallo. Una vez que cambiaba la categoría de peso, prácticamente era un deporte diferente. El Soku sonrió con burla señalando que con el alcance de Yusuke, Ayumu ni siquiera podría contraatacar sus jabs. Mientras tanto Ayumu siguió esquivando los golpes de Yusuke pensando que tal vez podría conectar un golpe al plexo solar. Evitó por poco un uppercut y se preparó para contraatacar, pero antes de poder acercarse, Yusuke le dio una rodilla en el estómago. Con burla, Yusuke le dijo que no había ninguna apertura. Sin embargo, Yusuke se sorprendió al ver que Ayumu había logrado bloquear la rodilla, preguntando si de verdad la había bloqueado. Yusuke dijo que no le molestaba una pelea lenta y tensa, pero estaba interfiriendo con su plan de presentar el video para adultos. Entonces Yusuke llamó a Noro, diciéndole que a partir de ahora, cada vez que Ayumu esquivara o bloqueara un ataque, Noro podía lamer el cuerpo de Yakumo. Ayumu quedó horrorizado, pero Yusuke añadió que si Ayumu esquivaba 10 veces, Noro podría quitarle la virginidad a Yakumo, haciendo que Noro temblara de miedo. Sin opción, Noro aceptó. Ayumu les gritó que pararan, pero Yusuke insistió en que no era Noro quien debía parar, sino Ayumu, todo lo que Ayumu tenía que hacer era no esquivar. Yusuke gritó que por fin se estaba poniendo divertido y ordenó a Noro reanudar la grabación. Mientras el cruel juego estaba por comenzar, Yasue le recordó que esquivar y bloquear no estaban permitidos, a menos que estuviera de acuerdo con que Yakumo fuera lamida por todas partes. Yasue golpeó a Ayumu en la cara, haciéndolo temblar de dolor. Yakumo intentó gritar preocupada, pero Yasue simplemente dijo que podía hacer lo que quisiera. Ayumu fulminó con la mirada a Yasue, haciendo que Yasue se riera y le dijera que parara, preguntándole por qué ponía esa cara. Después de todo, él era el que estaba golpeando, pero parecía que también le dolía. Yasue le dio otro golpe en la cara, haciendo que le sangrara la boca. Ayumu sabía que era grave, cada golpe era demasiado pesado y si no se protegía podía morir, pero al mirar a Yakumo atada y desesperada, dudó. Yasue entonces lo golpeó en el estómago, haciéndolo toser sangre y gritar de dolor. Yasue, satisfecho con su reacción, lo dejó desplomarse en el suelo. Yasue gritó que el acto de apertura había terminado y que debían pasar al evento principal, la escena Kukold. Se giró hacia Noro y señaló que Noro era amigo de Ayumu, diciendo que ser cucoldeado por un amigo hacía el mejor guión. Yasue le dijo a Noro que le daría el derecho de quitarle la virginidad a Yakumo, animándolo a jugar con ella. Noro, temblando, miró a Yakumo, claramente queriendo negarse pero demasiado asustado para hablar. Yakumo, forcejeando, miró a Noro con lágrimas en los ojos, dejando a Noro sin palabras. Cuando se acercó a ella, Yakumo se aterrorizó al ver que Noro agarraba su cinturón, cerró los ojos de miedo y llamó el nombre de Ayumu. Pero entonces sintió que una de sus manos quedaba libre. Noro le quitó la mordaza de la boca y susurró que la liberaría. Yakumo le preguntó por qué, y Noro se rió torpemente respondiendo que era natural pensar de esa manera.